Bienvenido a De Vuelta al Hogar, meditaciones que nos elevan día a día hacia nuestro Creador. Hubo un lugar y aún existe donde fue colocada la corona de la creación, el hombre, el cual recibió 4 grandes maravillosos dones de parte del Creador. La vida, un carácter recto y santo, pues fue creado a la imagen de Dios. Un lugar donde vivir, el jardín del Edén y el dominio de toda la tierra. Pero el hombre cayó en pecado y perdió cada uno de esos maravillosos dones. Y Dios, en su infinita misericordia, ha prometido recuperar cada uno de ellos por medio de su Hijo amado Jesucristo. Muy buenos días tengan cada uno de ustedes. Bienvenidos. Gracias por permitirme entrar en sus hogares. El tema de hoy es interesante porque se trata del aliento de Dios. Y en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16, nos enseña algo bien peculiar acerca de las Escrituras. Ahí nos enseña de que la Biblia es inspirada por Dios y que tiene muchos propósitos la Biblia. La Biblia nos enseña, nos redarguye, nos corrige y instruye. Y nos instruye en justicia, y eso es lo mejor de todo, porque cada una de esas características que nos enseña aquí, que dice, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, o sea, en santidad, en una forma correcta, no imaginaria, no... yo creo que es así, no, es algo que es dicho, que así se ha dicho, que así ha dicho Jehová y así es. Así es que Pablo aquí cuando dice toda la Escritura, ahí no está diciendo la mitad de la Escritura o cuarta parte de la Escritura o cierto libro sí, cierto libro no. Ahí dice que toda Escritura es inspirada por Dios. Y cuando él dice toda Escritura es inspirada por Dios, se está refiriendo al Antiguo Testamento, porque es la que conocían para ese entonces. Pero de todas maneras, la inspiración también es verdaderamente correcta acerca del Nuevo Testamento, porque también el Nuevo Testamento es inspirada por Dios. Y Dios no autoriza las declaraciones, no autoriza a los hombres a distinguir entre lo que se supone que el hombre hizo o el hombre cree, sino que es la revelación del Señor. El Espíritu Santo inspiró a cada uno de ellos para que dijera lo que ya habían visto, habían escuchado y las vivencias con el Señor. Así es que dice, Pablo presenta aquí por qué la Biblia hace al hombre sabio. Mire qué inteligente, qué manera de ver Pablo las cosas acerca del Señor, porque dice que la Biblia nos enseña la forma como nos hace al hombre sabio para la salvación. ¿Qué significa esto? Dice, porque ella es el pensamiento de Dios comunicando a los hombres. O sea que la Biblia, cuando nosotros la leemos, no leemos las escrituras de un humano, sino que leemos el pensamiento del Señor, lo que el Señor nos dice a nosotros, lo que el Señor quiere que nos quede en nuestra mente y en nuestro corazón. Así que dice, la vitalidad de las escrituras se debe a la vida de Dios, ha alentado en ellos, que el Señor ha dado aliento de vida en cada una de sus palabras que está escrita en las Santas Escrituras. Y por eso es que hace un cambio en nuestras vidas, cuando nosotros la leemos con todo corazón, con un corazón sincero. Entonces, las Santas Escrituras hacen un cambio en nuestra vida, por supuesto, que no son simplemente las palabras de ahí, sino que es el Espíritu Santo el que hace ese milagro tan hermoso en nuestras vidas. Pero de todas maneras, porque son inspiradas por el Espíritu Santo, lleva palabra de aliento a nuestras vidas. Así que dice, la Biblia es el único libro de texto para la salvación de la humanidad. Solo Dios puede ofrecer salvación al hombre. Solo Dios puede revelar la naturaleza y los alcances de esa salvación. En las Escrituras se dice todo lo que es necesario que sea dicho acerca de la responsabilidad del ser humano delante de Dios.
Fíjense que aquí nos está diciendo, queridos hermanos, que sí, las Escrituras son inspiradas por Dios, pero también nosotros tenemos una responsabilidad grande ante esto, ante el conocimiento de estas Escrituras. Porque cuando ya nosotros conocemos las Santas Escrituras, hay una responsabilidad para nosotros. La responsabilidad es escucharlas, estudiarlas y vivirlas. Cuando nos dice aquí que las Escrituras son para redarguir, significa para reprensión. Y no solamente censura el pecado, queridos amigos, sino que también sirve para refutar y la enseñanza pervertidas de muchas personas que vienen a enseñar cosas que el Señor no quiere. O sea que nos da la inteligencia para poder discernir entre lo bueno y lo malo, lo que es correcto y lo que es incorrecto. Pero ¿cómo sabemos eso? Si no leemos las Escrituras, nunca vamos a saber de la verdad con la mentira. También nos dice que es importante porque nos enseña, porque dice que nos corrige, nos mejora. Y al corregir, con la intención es que nosotros mejoremos en nuestra manera de vivir. Y dice, desde que se escribió la primera página de la Biblia, esta ha demostrado su poder para crear de nuevo y transformar las vidas, nuestras vidas. Así es que también nos instruye, nos disciplina, nos instruye, nos disciplina y la misma palabra griega se ha traducido como disciplina. Y qué interesante, porque también en Efesios capítulo 6, 4 nos dice eso, que tal vez ustedes lo puedan leer. Así como un niño se le enseña las responsabilidades básicas del ser humano, así también el cristiano encuentra en las Escrituras aquellos principios que le ayudarán a crecer hasta convertirse en un varón perfecto, queridos amigos. El Señor quiere, veamos, gracias, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. El Señor nos da la instrucción para poder discernir. Y fíjense y también nos ayuda a crecer hasta llegar a ser un varón perfecto, dice su palabra. Dice, a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Dónde está eso? En Efesios 4:13, queridos amigos. Así que este proceso de crecimiento para llegar a ser como Cristo es conocido como la santificación. Y esa santificación se va dando a diario. Vamos a leer Efesios 4:13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mientras no lleguemos a esta estatura, nosotros estamos aún en un momento de evolución, de conocimiento, de aprendizaje. Y este proceso de crecimiento para llegar a ser como Cristo es conocido como la santificación. Pero para llegar a la santificación es una preparación de una vida continua. No solamente decir, bueno, hoy me santifico y mañana hago lo que me da la gana. Eso no se puede hacer. Ahora, ¿por qué dice que es la enseñanza, las Santas Escrituras nos enseña en justicia? Fíjense que solo la Biblia presenta una conducta para la vida que Dios puede aprobar. La Biblia nos enseña cómo poder vivir sanamente, una manera recta para vivir, y aquellas personas que tenemos el mal hábito de decir malas expresiones, pues también hay que quitarnos todo eso, mal hábito tal vez hasta de comer también, hay que mejorar nuestro sistema de alimentación, aprender a comer sano. Seguimos considerando la analogía entre el Espíritu Santo y el aliento de vida. El Señor no impone su fuerza física al hombre, sino que lo inspira. El significado original de inspirar es soplar.
Así es que hasta donde sepamos, así fue como Dios dio vida al hombre. Formó un cuerpo y sopló en su nariz. Y eso lo dice en Génesis 2, capítulo 7. Y vamos a leer, vamos a buscar Génesis capítulo 2, verso 7, donde dice que Jehová Dios formó al hombre. Y entonces dice, ahí está, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Fíjense que si el Señor hubiera hecho a Adán y no hubiera soplado ese aliento de vida, nomás hubiera sido un muñeco de carne, porque Él lo construyó, le dio ese modelo en que ahora vemos al ser humano, y lo hizo perfecto, hasta sus órganos vitales. Eso es la maravilla de cómo el Señor hizo al hombre, porque hizo cada célula, cada médula, cada órgano, cada aparato circulatorio, digestivo, respiratorio, visual y todo lo que tenemos nosotros, hermanos. Es maravilloso cómo funciona el organismo. Así es que Él hizo al hombre perfecto, órganos perfectos, y lo único que le dio, el soplo de vida. Cuando le dio el soplo de vida, el hombre y todos sus órganos vitales comenzaron a funcionar. Qué belleza, ¿no creen ustedes, hermanos? Así es que nosotros somos personas privilegiadas, porque no nos hizo que hagas el hombre y ya, sino que con sus manos nos formó, queridos amigos. Y eso es hermoso. Así que el organismo físico del hombre, queridos amigos, está bajo la supervisión de Dios. Estuvo paso a paso, minuto a minuto, detalle por detalle, bajo la dirección del Señor y del Espíritu Santo. Así es que, pero como nosotros en realidad, el Señor no quiere que nosotros seamos un reloj que va tac, 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 como una cuerda. No, tomamos decisiones, tomamos nuestras propias decisiones y por lo tanto nos permite escoger. Más tarde vino el significado de inhalar, y opuesto a exhalar. Cuando ustedes inhalan el aire, eso da vida, porque llega a los pulmones y es un proceso que hace adentro de los pulmones para purificar la sangre, el aire y todo. Ahí va muchas cosas se implican allí. Pero cuando ustedes exhalan, es diferente. Ustedes avientan el aire de la impureza que sale y respiran el aire para purificar un nuevo proceso adentro, ¿verdad? Así que expirar significa morir, o sea, sacar el aire. Significa la muerte. A la inversa de inspirar, o sea que cuando ustedes inhalan, da vida. Y eso es lo que el Señor dio. Cuando sopló al ser humano el aliento de vida, le dio eso, la vida. Todas sus funciones físicas comenzaron a funcionar, a dar movimiento y a dar vida, y fue un hombre viviente, queridos amigos. Cuando Dios inspira con su espíritu a alguna persona, esta rebosa de vida como nunca antes lo ha hecho. Vive más intensamente, está más viva. Fíjense que en el Pentecostés, los judíos dijeron que los discípulos estaban borrachos. Y cuando está hablando de los judíos, está hablando de las personas que no estaban adentro del grupo de los discípulos, no que estaban afuera, los que observaron a los discípulos, ¿verdad? Entonces ellos opinaron que todos los discípulos, cuando después que el Espíritu Santo en el Pentecostés cayó sobre todos ellos, fue un aliento de vida que les dio a cada uno de ellos y le dio muchos dones a cada uno de ellos. Entonces, para los judíos que estaban afuera y comenzaron, los apóstoles comenzaron a hablar. ¿Y qué pasó allí? Ellos comenzaron a hablar como nunca antes lo habían hecho. Hasta ellos mismos se sorprendieron, pero se dieron cuenta por qué sucedió eso. Los que no sabían fueron los que estaban afuera. Entonces,
Pero el estar lleno del Espíritu, inspirados por ellos por el aliento de Dios, estaban mucho más que sus detractores en contacto con la realidad. Y eso es lo que nos pasa a nosotros, queridos amigos. Cuando nosotros entregamos al Señor y es una entrega total para con Él, eso es lo que pasa. Nos damos cuenta de nuestra realidad y comenzamos a hacer cosas que jamás hubiéramos imaginado hacer. En esta atmósfera celestial, los profetas recibieron y registraron los comunicados divinos. A veces estaban tan imbuidos del aliento de Dios que no necesitaban su propio aliento. Daniel registra que al entrar en visión, al instante dice, él, me faltó el aliento. ¿A dónde nos dice Daniel eso? Daniel nos dice en capítulo 10, verso 17. Ustedes lo buscan y veremos que dice, ¿cómo es que Daniel perdió el aliento? ¿Cuándo? Cuando entró en esa visión. Dice, ¿cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Ese es un milagro impresionante, como después de desfallecer, o sea, de desmayarse, porque cuando dice me faltó el aliento, quiere decir que se desmayó, que no tuvo más conocimiento del exterior. ¿Por qué? Porque estaba en contacto con el Señor. Entonces, cuando él estaba en contacto con el Señor, pasó eso. No tenía conocimiento de lo que estaba alrededor. Le faltó el aliento, o sea, el conocimiento, o sea, que se desmayó. Le añade peso a esta analogía entre el Espíritu Santo y el aliento de Dios. El relato de encuentro de Cristo con sus discípulos en el aposento alto poco después de su resurrección. Fíjense que Juan se expresa bien diferente en eso. Fíjense que en Juan 20:22 nos habla cómo es el soplo, cómo fue que él sopló, dice aquí. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Cuando dijo el Señor, recibid el Espíritu Santo, este fue un cumplimiento preliminar, queridos. Más antes ya el Señor lo había dicho, que Él iba a mandar a su Consolador y que nos iba a acompañar para siempre hasta el fin del mundo. Entonces, y eso fue un cumplimiento parcial de sus promesas. ¿Cuándo? Para el día del Pentecostés. En ese momento fue el cumplimiento de las promesas del Señor. El Espíritu Santo es el aliento de la vida espiritual, porque el Señor nos da vida para vivir en la vida, ¿no? Movernos, disfrutar, comer y vivir. Pero el aliento del Espíritu de Dios nos alimenta espiritualmente. Y eso, notemos el estrecho paralelismo. Mire, entre nuestro texto de hoy y la descripción de esta obra del Espíritu Santo de Cristo, hace en Juan, fíjese que Juan describe todo eso en diferentes formas, en diferentes versículos y en capítulos también. Por ejemplo, Juan 14, versículos 25 y 26, nos dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros. O sea que él ya había venido diciendo lo mismo desde mucho antes. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Y veamos lo que nos dice el siguiente versículo. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y es lógico de pensar eso. Fíjense que caminaron ellos con el Señor por 3 años y medio. Ningún ser humano se va a acordar palabra por palabra de lo que una persona dice durante 3 años y medio. Se acordará cuando dice, sí, él me dijo esto y esto, o él dijo esto y para aquel tiempo, sí, pero texto por texto es imposible, al menos que sea una persona genial, un genio. Pero el Espíritu Santo le estaba a recordar palabra por palabra, queridos amigos. Y eso solamente el Espíritu Santo puede hacerlo.
Y roguemos a Dios también eso para con nosotros. Porque vendrán días, queridos amigos, que la Biblia no vamos a poder tenerla con nosotros. Así es que tenemos que ir recordando cada palabra que está en las Escrituras. Ustedes me dirán, a mí todo se me olvida. Bienvenido al club, queridos amigos. Bienvenido al club. Pero para Dios nada es imposible. Así que si para Dios nada es imposible, ¿por qué no confiar en Él? Miren, dice que una de las principales funciones del Espíritu Santo es enseñar. Jesús dedicó mucho de su obra a la enseñanza. Más de 50 veces Cristo es llamado Maestro. Y durante 3 años de los discípulos habían estado recibiendo instrucciones del gran Maestro, pero había todavía muchas cosas que debían aprender. Los discípulos durante esos 3 años y medio que estuvieron con su Maestro, con Jesucristo, ellos no lograron comprender el verdadero ministerio del Señor. ¿Hasta cuándo es que ellos comprendieron? Lo comprendieron mucho mejor cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés. Ahí el Espíritu Santo comenzó a abrirle el entendimiento y que ellos pudieran comprender paso a paso el ministerio del Señor. Por eso es que decían, bueno, y estos están borrachos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo hizo lo que jamás ellos hubieran aprendido sin la ayuda de Él. Necesitarían instrucciones adicionales y se les daría el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios conoce las cosas de Dios y todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, y puede impartir estas cosas a quienes están dispuestos a ser instruidos. Escuchen, el Espíritu Santo no viene a mí si yo no se lo permito. Si yo lo rechazo, Él se aparta y no vuelve hasta que yo lo permita. Pero acuérdense que cuando nosotros rechazamos la instrucción del Espíritu Santo, es algo que el Señor no perdona. Te podrá perdonar que tú blasfemes, que tú digas cosas feas, que tú hagas cosas que no se pueden decir, muchas cosas, que fumes, que bebas, que te drogues, cualquier cosa. Pero que rechaces la instrucción del Espíritu Santo es cosa que no perdona. Así que, mis queridos amigos, tengamos prudencia en recibir la palabra del Señor y aceptarla. Fíjense que es bien curioso, queridos amigos, que Juan, es impresionante, Juan, el discípulo amado del Señor, llegó a expresarse de una manera completamente con mucho amor. Mire, dice en Juan 16, verso del 8 al 10, vamos a leerlo. Dice, y cuando Él venga, fíjense con qué seguridad lo dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿De quién está hablando aquí? Del Espíritu Santo. Así es que dice, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Así es que el Espíritu Santo nos convencerá, nos demostrará la culpabilidad de nuestros pecados. O sea que sin la ayuda del Espíritu Santo nosotros vamos a seguir pensando que la forma que estamos viviendo, la forma que estamos hablando, la forma que estamos diciendo, la forma que estamos actuando en la vida cotidiana, en nuestro diario vivir, está correcta. Pero probablemente estamos en lo incorrecto. Pero ¿quién nos hace ver todo eso? El Espíritu Santo, queridos amigos. Así es que dice, y el Espíritu no solamente pone en manifiesto el pecado, también hace que se vea cuál es la verdadera rectitud. Estimula a los hombres a que acepten la justicia de Cristo. O sea que nos inspira a que nosotros reconozcamos nuestro error y aceptemos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. Jesús también advirtió a los hombres acerca del juicio venidero, queridos amigos, y en eso estamos, ya en esa etapa estamos, de un juicio en la cual debemos nosotros que considerar y tomar cartas en el asunto. El aliento de Dios nos da la vida, queridos amigos. El Espíritu de Dios nos participó en todo eso.
Así es que la creación de Dios no solamente fue acto de una persona, fueron acción de 3 personas. Y ellos 3 nos formaron, nos crearon todas estas cosas, y el Espíritu de Dios nos da la certeza que somos nosotros seres vivientes, creados por Dios, inspirados por Él, y tenemos una responsabilidad ante el Señor. No nos olvidemos que día a día tenemos que ir reconstruyendo una relación con el Señor a diario. ¿Para qué? Para que llegara a una justificación, o sea, llegar a ser un varón perfecto, semejante a Cristo. ¿Es fácil? No. Pero como dije antes, Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nosotros tengamos esa fe y esa esperanza y confiemos en Dios y en el Espíritu Santo. Que el Señor lo bendiga y nos vemos hasta la próxima. Que tengan un hermoso día. Amén. Muy buenos días cada uno de ustedes. Tengan un hermoso día y un saludo muy especial a cada uno de ustedes. Bienvenidos. El tema de hoy se titula El Espíritu y la Palabra. Y está interesante porque fíjense que estábamos hablando acerca del Espíritu y Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 1, versos 21, nos viene y nos trae el concepto que él tiene de eso. Y veamos, dice, ¿qué es lo que es para él el Espíritu Santo? Fíjense, vamos a ver, dice, 2 de Pedro, capítulo 1, verso 21. Y habla aquí también acerca de los hombres de Dios, nos habla de la voluntad humana, nos habla acerca de las profecías, y las profecías son inspiradas también por el Señor, queridos amigos. Fíjense, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así es que ahí nos reafirma todavía
que la palabra del Señor, o sea, las Santas Escrituras, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, son inspirados por el Espíritu Santo. Y Pedro habla de la profecía en general, en realidad. Aquí no está hablando simplemente de la profecía del Antiguo Testamento, sino que está hablando ya de las profecías que también Jesucristo habló en su momento. Y dice, y no es un pasaje particular en cuanto a las profecías pasadas, sino que presentes de ese momento que iban a suceder y están sucediendo en la actualidad. Dice, las profecías no son... las profecías en general no son escritas, no son inspiradas por los seres humanos, ¿no? No se escribieron las profecías o las escrituras simplemente porque dijo los escritores, a mí me da la gana de voy a leer, voy a escribir esto y lo voy a hacer. Lo hicieron, pero también fueron motivados por el Espíritu de Dios. La verdadera profecía es una revelación que procede de Dios. La iniciativa provee de Dios. Él decide lo que será revelado y lo que permanecerá oculto. A menos que el Espíritu Santo impresione la mente, el hombre es incapaz de profetizar, de hablar públicamente por Dios. Fíjense, si la persona no es inspirada por Dios, Dios no le va a dar la iniciativa de hablar. Y si alguien más lo hace por el Señor, pues no va a salir verdad todo eso, ¿verdad? Así es que no importa cuán ardientemente quiera hacer la persona hablar, y si lo dice, pero tal vez va a ir con un sentido diferente, no como no como Dios lo quisiera proyectar. Así es que los santos hombres del Señor hablaron por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo los motivó y hablaron. Dice, hablaron los hombres de parte de Dios, es decir, los hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo presentaron los mensajes que habían recibido de Dios. Los que son inspirados por el Espíritu Santo tienen que ser santos, hombres de Dios. Cualquiera que sea el texto que se refiere al significado es virtualmente el mismo. Fíjense, ¿cuándo es una persona santa? Jesucristo fue santo, fue una persona separada para un ministerio específico. Así es que en Hechos 2:2, en Hechos capítulo 2, verso 2, nos dice, y de repente vino del cielo, Lucas, porque el libro de Hechos lo escribió Lucas. Así es que y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿De qué está hablando aquí, mis queridos amigos? Aquí está hablando del Pentecostés. Y ustedes dirán, pero si Pablo no estaba allí, están ustedes en lo cierto. Pablo no estaba allí. Pero ¿qué es lo que pasó con Pablo? Pablo era Lucas no estaba allí, pero Lucas fue seguidor de Pablo. Pablo indagó, el Señor lo instruyó y luego Pablo instruyó a Lucas. Y Lucas siguió investigando todavía más y más y más y todo concordaba con lo mismo. Por eso es que el Espíritu de Dios motivó a Lucas a escribir todo esto. Es maravilloso, queridos amigos. Si ustedes se convierten al Señor y se entregan de todo corazón, el Señor hará maravillas en sus vidas. Así como Pablo, así como Lucas, como Juan. Hay muchas personas que son motivadas por el Señor para hacer muchas maravillas. Así es que, dice, un estruendo de un viento recio que soplaba. Se sintió eso, y cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Quiénes? Esas personas que recibieron al Espíritu Santo en el Pentecostés. Del mismo lugar de donde vino el Espíritu Santo para descender sobre Jesús cuando fue bautizado, ese mismo viento, ese mismo Espíritu llegó con los discípulos. Probablemente ustedes podrán decir, yo he sentido esa sensación también, yo lo he vivido. Y yo espero que así sea, porque el vivir eso es una experiencia maravillosa, te cambia la vida por completo. Si es que
ese viento que sopla impetuosamente no fue un viento, sino que la impresión sensorial de quienes vivieron esa experiencia fue de un viento fuerte, que es el que sopló el Espíritu Santo. Qué bello, queridos hermanos. Solamente, yo creo que nadie puede explicar esa sensación más que los discípulos que lo vivieron y aquellas personas que también, que en la actualidad probablemente puedan sentirlo, que puedan vivirlo o lo hayan vivido. El lugar donde se hallaban reunidos, tanto el sonido como el viento pueden llenar rápidamente todos los rincones de un edificio. Así también la venida del Espíritu llenó el lugar donde están los cristianos, estaban reunidos. Así que no dudemos que cuando llegue nuevamente el derramamiento de la lluvia tardía, nosotros podamos sentir eso, y si es que aún no lo has sentido. Tanto en griego como en hebreo se usan respectivamente las mismas palabras para designar. Fíjense que el espíritu y el aliento, estos significados enseñan una importante lección acerca de la relación de Dios con la creación. Dos notables características de Dios, en las cuales sustenta su derecho a nuestra lealtad, son su presencia y su poder. Así dijo Jehová, que creó los cielos. ¿A dónde dice eso? ¿Quién lo dijo? Isaías. Isaías habla del Señor. Veamos, mejor para qué les digo. Mejor leamos en Isaías capítulo 45, verso 18 al 21. Y vamos a leer paso a paso. Dice, porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. No hablé en secreto en un lugar oscuro de la tierra. No dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis. Yo soy Jehová que habló justicia, que anunció rectitud. Reunidos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que origen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que nos salva. Y proclamad y hacedlo acercarse, y entre todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Sino yo, Jehová. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador. Ningún otro fuera de mí. Fíjense que Isaías especifica la labor del Señor. Especifica que no hay otro Dios más que solo Jehová. ¿Para qué nos vamos a inclinar ante una estatua que no tiene vida? ¿Para qué nos vamos a inclinar ante una estatua de madera o de yeso o de piedra cuando no oyen, no miran y no saben lo que le estamos diciendo? Así es que dice, reunidos y venid todos los sobrevivientes de entre las naciones, no tienen conocimiento aquellos que erigen un madero de su ídolo. Sí, señores, los ídolos no tienen conocimiento de nada. Por eso es que el Señor Jehová es el único y verdadero. Así que notemos la íntima relación de la palabra hablada con estas dos prerrogativas de Dios. En Isaías 42, verso 9 nos dice esto. Y nos dice, Isaías era un profeta excelentísimo, queridos amigos. Cómo el Señor lo guió para escribir todas estas maravillas. Fíjense lo que dice Isaías. Dice, he aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, yo os las haré notorias. Las predicciones hechas por Isaías y por otros profetas anteriores ya se habían cumplido. El cumplimiento de estas profecías primeras daba peso y valor a las notables predicciones que en estos pasajes se presentaban al pueblo.
Mire lo que dice Jeremías. Jeremías es otro profeta, porque le decían llorón, ¿verdad? Porque sí lloraba de ver la tristeza, de ver el pueblo indiferente a las cosas que estaban viendo. Dice, el profeta que profetiza de paz, cuando se cumple, Jeremías 28:9. Y dice, el profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Veamos lo que dice. Aquí hay algo bien especial, porque dice, la palabra del profeta, dice, cuando se cumpla la palabra del profeta, o sea que cuando se cumpla lo que el profeta ha estado diciendo por cierto tiempo, cuando se cumpla, entonces nos daremos cuenta que es la palabra del Señor, que dice, será conocido como el profeta que Jehová de verdad envió. Sin antes, por eso es que la Biblia nos dice que nosotros debemos de examinar a los que dicen que son profetas, porque si dicen cosas que no salen ciertos, son profetas falsos. En ese tiempo había muchos profetas falsos, solamente había uno o dos profetas que eran del Señor, no había muchos. Así es que las profecías son como las semillas. Cuando Isaías habló, no había la más mínima evidencia de que sus palabras alguna vez se cumplirían. Pero 7 siglos más tarde, lo que dijo en este pasaje, hay un glorioso cumplimiento de Cristo. Qué tarde llega, ¿verdad? Pero se cumplió. En Hebreos 11:3 dice que nosotros por fe deberíamos de caminar. Y esto es cierto porque la palabra del Señor dice que sin fe nosotros no podemos agradar a Dios. Y Hebreos capítulo 11:3 nos lo dice. Veamos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y esa es la fe. Creer en algo que no se ve, pero tener la fe que va a suceder. También hay volvamos a leer, aquí está, dice, por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Fíjense que nosotros creemos que Dios creó todo eso por fe. Y creemos que nosotros somos creados por fe. Nosotros no nos vimos nosotros no vimos cuando Dios creó a Adán, ni él mismo se vio cuando lo estuvieron haciendo, ni vio cuando de sus costillas sacaron a su pareja. Pero por fe nosotros creemos todo eso. Y eso es lo que nos está diciendo aquí. Así es que dice, también hay una dirección directa entre las órdenes verbales de Dios al hombre y el poder del hombre para ejecutarla. Dios animó a Josué a cruzar el Jordán diciendo, veamos esa historia que es muy hermosa y muy inspiradora. Josué capítulo 1, verso 9. Josué fue uno de los pocas personas que siempre fueron fiel ante el Señor. Dice, no te lo ordeno yo. Ok, dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Qué hermoso, queridos hermanos, tener la confianza que el Señor nos guía. Pero ¿cómo podemos nosotros tener esa confianza? Bueno, podría decirme, eso es fácil, pero depende de cada persona, porque depende de la relación que hay entre nuestro Creador y nosotros. Es la confianza que hay y la decisión que tomamos que Él nos guíe. Josué era una de las pocas personas de todo ese pueblo de Israel
había un grupo, un pequeño grupo que siempre seguía al Señor, eran fieles, y él era uno de ellos, que eran fieles constantes del Señor. Obedecía al pie de la letra al Señor. Todo lo que Moisés hablaba, él lo creía y le seguía. Por eso fue que Jehová escogió a Josué para sustituir a Moisés. Pero fíjense lo que le dice él. Dice, mira que te mando que te esfuerces. Como quien dice, obedece, hazlo, no tengas miedo. Y que seas valiente. No te acobardes ante las situaciones que tú verás. Al contrario, confía en mí que yo te voy a guiar. Dice, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Hermanos, eso es una promesa y una seguridad que el Señor le da a Josué y puede darnos a nosotros. ¿Para qué? Para que cada cosa que hagamos en nombre del Señor y con la fe de que Él nos guía, así sucederá. Él estará con nosotros. Fíjense que Jehová le dice a Josué estas palabras por tercera vez. No fue la primera vez. Josué había demostrado valor en años pasados, pero Dios repite este precepto vez tras vez. Josué humildemente ante sus propios ojos, no dudaba del poder ni de las promesas de Dios. Queridos hermanos, ¿cuándo dudamos nosotros de Dios? Cuando no nos sale lo que nosotros queremos que nos salga. Que decimos, el Señor ni siquiera me escucha. Tal vez no nos escucha, porque tal vez la fe no es como la de Josué. Dice aquí de que Josué era constante. Josué había demostrado valor y Josué era una persona humilde ante los ojos del Señor. No dudaba en el poder de Dios. Él confiaba en sus promesas. Por eso el Señor lo escogió. Y dice, pero desconfiaba de sí mismo. Y ustedes podrán decir, ¿cómo puede confiar de sí mismo y confiar en Dios? Qué contradicción, ¿verdad? Pero confiaba en Dios. Pero le faltaba esa fortaleza de sí mismo. Por eso es que el Señor le dio esa fuerza y le dice, no temas, no desmayes, sé valiente, esmérate, no temas, yo te conforto, mira que yo estaré contigo donde quiera que vayas, día y noche, no te dejaré, donde quiera, imagínense, vayas a donde vayas, yo estaré contigo. Es promesa hermosa, hermanos. Quizás este sentimiento se debía en parte en su trato con un hombre tan grande como Moisés. Dios tiene en alta estima el espíritu humilde, porque Él puede obrar por tal persona con Él. Porque si nosotros somos unas personas altivas, queridos hermanos, el Señor no quiere una persona altiva. Yo no necesito de nadie. Yo me las sé todas, yo sé de todo. ¿Quién es Dios para que a mí me mande? Cosas así que el Señor no acepta para nada. Fíjense que Mateo en capítulo 14, verso 28, nos dice algo. Nos dice que como el Señor, dice, si tú mandas, veamos, dice Mateo 14, verso 28, dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Eso era un reto, queridos hermanos, porque Pedro sabía que en cuanto él bajaba al agua, ¡pum!, iba para abajo. Y eso todos lo sabemos, no necesitamos verlo, nosotros sabemos. Si hemos ido a una piscina, ya sabemos que si nos metemos a la piscina, nos bajamos. Si no podemos flotar, nos ahogamos. Si vamos a un río y nos metemos a lo hondo, si no podemos nadar, también nos hundimos. Vamos al mar, pues ya no se diga. Más miedo en el mar porque con esas olas, pues con más facilidad nos van y nos traen, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un reto, queridos amigos? ¿Y qué hizo el Señor? Dijo, ven. Fíjense,
Cuando nosotros ponemos la mirada en Cristo, queridos amigos, la palabra del Señor trabaja en nosotros. Porque viviendo con la palabra del Señor, viendo a Cristo todos los días, es una vida fructífera en nuestras vidas. Me refiero a espiritual. Fíjense que Pedro, en cuanto vio a Cristo, él bajó del arca y caminó. ¿Cuál fue el problema de él? Es el mismo problema que nosotros tenemos hoy en día. Que en cuanto tenemos una confianza plena en nosotros, ¡pum!, nos hundimos. Eso le pasó a Pedro. Pedro, en cuanto ya dejó de ver a Jesucristo, ¡pum!, se hundió. ¿Por qué? Porque desvió la mirada del Señor. La confianza en Cristo la perdió, se hundió. Y eso es lo que nosotros debemos de ver. El Espíritu y la palabra del Señor está en nosotros cuando nosotros le permitimos entrar. Cuando confiamos en Él. Acordémonos, queridos amigos, que la fe en el Señor es la que nos sostiene diaria. Si día a día ponemos la mirada en Jesús, no nos vamos a hundir. No nos hundiremos. ¿Por qué? Porque nuestra fe está en Cristo. Por eso es que Él le dijo, si eres tú, di que yo vaya. Y sí era, porque caminó un tramo. Manda que yo vaya. Mire, fue. En ambos casos se da por sentado que la orden divina es suficiente. Traía consigo el poder para cumplirla. Jesucristo tenía el poder para cumplir todo lo que Él quisiera. Cualquier cosa que debe hacerse por orden suya puede llevarse a cabo por su fuerza, no la mía, la del Señor. Todos sus mandatos son habilitaciones, o sea que nos da la habilidad para hacer lo que el Señor nos dice que hagamos. La palabra hablada de Dios y su aliento son sinónimos. Fíjense que mire lo que dice el Salmo. David era, el salmista era una persona sabia. Miren lo que dice en Salmos 33, verso 6. Dice, por la palabra de Dios todo fue hecho. Dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. ¿Por qué? Porque Él simplemente dijo, hágase esto y se hizo. Hágase la mar y se hizo. La lumbrera, la luna, las estrellas, las plantas, los animales de la tierra, de las aguas, las que vuelan en el cielo. Todo dijo, hágase esto y se hizo. Por eso dice el salmista, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Por el poder de su palabra, su aliento, su espíritu, trajo Dios los mundos a la existencia. Por el mismo poder revela Dios el futuro a los profetas. Como palabra de Dios, la Biblia es, pues, la encarnación del poder divino que está en nuestra disposición. Nadie puede hacer una vida que nos haga cambiar más que solo el Señor Jesucristo. El Espíritu de Dios nos da la fortaleza para poder entender y guiarnos hacia la salvación. Queridos amigos, si es la primera vez que tú miras esto, pon atención en esto. Solo tú puedes darte la esperanza de una vida futura, una vida eterna, aceptando al Señor y dejándote guiar por el Espíritu de Dios. Espero en Dios que lo que yo haya dicho ahorita haya entrado en tu corazón y en tu mente. Que el Señor los bendiga, que tengan un hermoso día muy bendecido. Nos vemos a la próxima. Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000,
Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.